teniendo en cuenta carga viva y carga muerta. Listo. Hasta ahí entonces ya hemos hecho la asignación de los casos de carga, la masa. Ahora tenemos que asignar las rótulas. Eso es lo que yo les decía que son los mecanismos de falla que yo defino tanto en vigas como en columnas. Entonces vamos a hacerlo primero en vigas. Vamos a ir al menú seleccionar por propiedades y vamos a elegir los dos tipos de vigas. ¿Listo? Aquí no hay distinción. Le voy a dar seleccionar. Ahora voy a darle clic en el menú asignar, elementos frame y bajo hasta donde diga hinges. Hinges significa rótula en inglés. Cuando entre ahí me va a decir, ¿usted a qué distancia quiere generar las rótulas? Entonces, voy a tener entonces un elemento viga, que podría ser precisamente, por ejemplo, este, y voy a tener también un elemento columna. Entonces lo que el programa me está preguntando, en toda esta longitud de viga, ¿en qué parte es más probable que ocurra la falla del elemento? No es en el centro. Experimentalmente se ha descubierto que esa falla ocurre al 5% de su longitud y al 95% de su longitud. O sea, aquí en este puntico y en este puntico aparece la falla en vigas, pero también en columnas. Al 5% de su longitud y al 95% de su longitud. En esos puntos, muchachos, cuando venga el sismo, suele plastificarse el acero, se lleva al límite y se aplasta. Las rótulas usualmente aparecerán allí. Esto es un mecanismo de asignación de rótulas, ¿listo? Entonces, experimentalmente se asigna así. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos configurando? Porque aquí me está diciendo a qué distancia va a generarse la rótula. Entonces la primera va a generarse al 0.05%. Usualmente cuando ustedes configuran por primera vez esto se suele borrar, entonces tienen que revisar eso. Miren que aquí yo le doy a aceptar y se borró, tengo que volverlo a mover. Cuando yo le doy a añadir, a mí me va a decir, bueno, ¿con qué normativa quiere irse? Aquí por defecto solo me aparece la AC4113. Si uno tuviera una versión licenciada del programa, aquí pues aparecen un montón de códigos, pero está bien trabajar con esa, porque esa es la de la norma americana. Y abajo me pregunta, ¿qué estamos trabajando? ¿Columnas en concreto? ¿Vigas en concreto? ¿Columnas en acero? ¿Vigas en acero? ¿Qué es esto? Entonces en este caso yo sé que es una viga en concreto, entonces por eso dice concrete beams. Y me va a preguntar, bueno, ¿cuál es el grado de libertad que quiere trabajar? Siempre las vigas trabajan a flexión, por eso aquí se señala el M3. Y aquí al lado me dice, y bueno, ¿y con qué caso de carga quieren trabajar las vigas? Las vigas, muchachos, al ser elementos horizontales, pues reciben toda la carga gravitacional. Así que aquí voy a desplegar el caso de carga gravitacional no lineal. Y no vamos a modificar absolutamente nada más. Y le voy a dar OK. Aquí lo único es que tengo que modificarle que sea el 5%. En la misma viga tengo que ahora generar otra al 95%, pero la configuración va a ser la misma, ¿vale? No le tengo que mover nada, solamente que aquí voy a poner 0.95. Listo. Ahora, cuando yo le doy a aplicar, observen cómo se han creado rótulas al 5 y al 95% de todos los elementos. Observen cómo se crearon como unos punticos a cierta longitud de la viga. Eso es que se ha creado las rótulas. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con columnas. Entonces vamos al menú seleccionar por propiedades, vamos al seleccionar las columnas y vamos a dar el menú asignar elementos frame y hinges, o sea, rótulas. Como vimos, para las columnas también funcionan los mismos porcentajes, entonces el mismo será 0.05. El mismo código, pero aquí lo que va a cambiar es que es una columna de concreto, entonces elijo columna de concreto. Aquí también tiene que cambiar los grados de libertad, porque sobre una columna, además de del fenómeno de flexión, aparece la compresión, porque las columnas trabajan a flexo-compresión. Y la carga axial o la carga compresión son las cargas P.
¿vale? Entonces en este caso voy a chulear este que dice PM3. Si lo estuviera trabajando en 3 dimensiones, tendría que chulear PM2, M3. Pero aquí como solamente es 2D, con esta opción estamos bien. ¿Quién va a afectar o qué es lo que más va a afectar a las columnas? Las cargas laterales. Por eso aquí vamos a utilizar como caso de carga el análisis estático no lineal pushover. Y no le tenemos que chulear nada más. Vamos a darle OK y voy a modificar aquí que sea el 0,5. Ahora tenemos que crear otra al 95% con la misma configuración. Entonces aquí 0.95. Y vamos a darle aplicar y close. Entonces miren cómo se han creado también las rótulas en todas estas columnitas. Hasta ahí ha llegado la configuración. Entonces ahora sí tenemos que correr el programa. Vamos a darle correr. Esto depende de qué tan compleja sea la estructura, cuánto se demore, ¿vale? En esta no se va a demorar mucho porque es muy sencillo. Este cuadrito que le salió allí, listo. A ver, cuando uno lo corre, a uno posiblemente le salgan este tipo de mensajes de error. A veces es porque realmente hay un error de que uno puso mal una carga o alguna cosa hizo mal. Pero en este caso que me está saliendo a mí, me está saliendo así, es porque mi versión no es licenciada, ¿vale? Por eso. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Podemos irnos aquí a este botoncito que se llama muestre la deformada de la forma y podemos irnos al caso estático no lineal pushover. Y aquí lo va a mostrar por pasos. Y le voy a dar a aplicar. Observen esta barrita que ustedes ven a la derecha, donde dice IO significa ocupación inmediata, LS, seguridad para la vida, o sea, Life Security, CP, prevención del colapso. Estos son los niveles que yo les hablaba que existen y en los que clasifica la estructura. ¿Qué está diciendo? Que para este primer paso, si ustedes ven aquí dice Step 1, se está generando una primera rótula en la parte inferior de esta viga, pero esta rótula está en ocupación inmediata, así que no habría problema. Pero si me sigo moviendo al siguiente paso, se empezaron a crear rótulas aquí en los demás elementos. Aquí quiero explicarles una cosa, muchachos. Las rótulas, para que una estructura esté bien, siempre tienen que generarse en las vigas, nunca en las columnas, porque la norma siempre presenta un principio que se tiene que respetar y que se llama viga débil, columna fuerte. La columna siempre tiene que ser más reforzada y más fuerte que una viga. Si algo va a fallar en una estructura, que sea una viga y no una columna. Ahora, ¿por qué se están presentando rótulas aquí a nivel de la base de la edificación? Bueno, eso se debe a que ustedes saben que la columna en la base está conectada a una cimentación, a una zapata. Esa zapata es masiva, o sea, es de un área grande, y esa inercia de la zapata hace que entre la columna y la zapata, ¿cuál va a ser el elemento débil? Pues la columna, que es más pequeñita que la zapata, que es grandota. Es la única excepción, ¿listo? Pero si ustedes empiezan a ver que en su estructura se empiezan a formar rótulas en el paso 1 o 2 en las columnas, ya de por sí eso está muy mal. Miren que si yo me voy moviendo, van a ir cambiando de color en las rótulas, porque va incrementándose el daño en las estructuras. A medida que pasa el sismo, la estructura no vuelve a su estado inicial, no se regenera, pierde propiedades, y eso es lo que nos está mostrando aquí. Y así sucesivamente, hasta que llegue a colapso. ¿Listo? Siempre los primeros pisos son los que más van a sufrir y los que primero van a fallar. Por eso ustedes ya ven rótulas de clasificación de colapso en el primer piso. Es donde peor les va. Bien, hasta allí podemos ver eso, pero podemos ver la gráfica pushover, la que yo les decía de demás mi capacidad. ¿Cómo la vamos a ver? Vamos a ir al menú display y aquí va a decir muéstreme la curva pushover. Y le vamos a dar OK. Esta que ustedes ven aquí como una linecita verde es la curva de capacidad, lo que está aguantando su estructura. Ahora yo, si quiere, le puedo mostrar la ATC40. Acuérdense que para este método se pueden utilizar dos normas, ¿no? La FEMA 360
5 o el ATC40. Por eso yo aquí estoy eligiendo el ATC40. ¿Qué pueden ver aquí, muchachos? Una serie como de espectros de color rojo, ¿no? Eso se denominan familias de espectros. Y si ustedes se dan cuenta, la gráfica verde se está como conectando. Aquí tenemos que decirle que elija el espectro que nosotros definimos. Para eso vamos a ir aquí a la ventanita de la derecha que dice modificar, y aquí donde dice, bueno, la demanda como la quiere, vamos a elegir una función, es decir, el espectro que nosotros hayamos elegido. Y aquí donde dice SF lo tenemos que escalar. Ojo, a veces no es necesario escalarlo, depende de cómo ustedes ingresen el espectro. Listo. Esta, muchachos, es la gráfica de pushover, intersección entre demanda y capacidad. Acuérdense que el punto de intersección de ambas se denomina punto de desempeño. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven aquí, todas estas tres dice performance point versus algo. O sea, todos estos son puntos de desempeño, pero están dados en diferentes, como les digo, variables, dependiendo de lo que uno quiera leer. Yo necesito que ustedes se fijen siempre en esta tercera opción, donde dice performance point y en paréntesis dice periodo efectivo y B efectivo. Ese B efectivo hace referencia al damping, o sea, como al amortiguamiento, ¿vale? Y de estos dos, aquí les va a aparecer unos valorcitos. Uno que corresponde al T efectivo y otro al B. Aquí creo que dice 0.679 y acá dice 0.193. ¿Listo? Ustedes siempre se van a basar en este primero, o sea, en el T efectivo. Acuérdense, de estos tres niveles, el que nos va a importar es el tercero. Y en el tercero el valor que me importa es el primero, el que corresponda al T efectivo. Entonces, ¿qué digo yo? Para ese punto de desempeño, el T efectivo me salió de 0.679 segundos, porque es un periodo, ¿listo? Eso es lo primero que yo digo. Ahora, nosotros tenemos que decir o mirar en qué paso. ¿Será que si yo le doy aquí lo puede ver? Ya, listo. Una vez que entonces yo leo ese periodo efectivo, ustedes van a ir a este botoncito que dice File, ¿listo? O Archivo. Y aquí dice que le muestre las tablas. Aquí entonces está mostrando paso por paso cómo dieron los resultados de las iteraciones. Y entonces, ¿cuál es su misión? Ustedes tienen que saber en qué paso ocurre este periodo efectivo. Entonces, si ustedes no creo que alcancen a ver, pero dice que en el paso 4 hace 0.61 y en el paso 5 hace 0.70. O sea que nuestro T efectivo está entre el paso 4 y el paso 5. ¿Cuál de esos dos elijo? El menor, ¿vale? El más crítico es el menor. Entonces, en este caso, aquí miren, dice T efectivo y aquí me dice paso o step. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, un periodo efectivo similar a este me está dando en el paso 4. ¿Listo? Eso tengo que guardar. Ahora, yo con ese paso, ¿qué hago? Vamos a regresarnos aquí a esta gráfica y vamos a irnos al paso 4. Aquí dice paso 9, entonces me voy a ir al paso 4. Paso 8, paso 7, paso 6, paso 5, paso 4. Y en el nudo control que nosotros definimos, o sea, en este de aquí de la derecha y en el final, tengo que leer el valor del desplazamiento. ¿Cuál de todos? U1, porque acuérdense que U1 hace referencia al desplazamiento en el sentido X. Y en este caso me está diciendo
que el desplazamiento es de 0.0471 metros, porque estamos en metros. Acuérdense, 1, 2 o 3 son valores de desplazamiento. 1 en X. ¿Cuánto se está moviendo en X? Listo. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros el procedimiento? Tenemos que calcular un valor que se denomina distorsión. La distorsión se obtiene dividiendo el desplazamiento en el nudo control entre la altura total de la edificación. Entonces pregunto, muchachos, en este caso nuestra distorsión, ¿a qué va a ser igual? A mi desplazamiento U1, que sería 0.0471 metros, entre la altura de la edificación. ¿Cuánto es la altura de la edificación? 12. ¿Cuánto nos da eso? Dividan, porfa. 0.0471 entre 12. Con 3 decimales. 0.04. 0.004. 0.004. Esta es la distorsión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a una tabla que se llama la tabla de Hasus. Voy a hacerla más grande. Quédense con este valor de distorsión, 0.04. Entonces, en esta tabla de valores de distorsión de Hasus me dice lo siguiente. Bueno, ¿su edificación de qué tipo es? ¿Pórticos de acero? ¿Pórticos de acero arrastrados? ¿Pórticos de concreto o muros de concreto? Entonces, en este caso tenemos pórticos de concreto. Ahora, ¿qué altura tiene su edificación? ¿6 metros o menos de 6 metros? ¿15 metros o entre 6 y 15 o hasta 36 metros? ¿En dónde está la nuestra? Hasta 15 metros, o sea, entre 6 y 15 metros. Significa que es un tipo medio. Ahora tenemos que ver en esta fila que alcanzamos dónde leemos la distorsión. La distorsión a nosotros nos da en un punto intermedio entre leve y moderado. Y de estos dos siempre nos vamos por el más crítico. A nosotros la distorsión nos da de 0.04, que está entre este rango. Pero entre leve y moderado siempre tengo que elegir el crítico, o sea, el más grave, que en este caso sería ¿cuál? Moderado. ¿Cuál es la conclusión de esto, muchachos? Que una estructura pequeña, un pórtico plano, que fue diseñado con columnas y vigas con dimensiones de acero para que cumpla la NSR10, nos está dando que hay un daño moderado, según la tabla de Hasus. ¿Listo? Según lo que hemos hecho, debería estar en leve, pues para que esté perfecta, pero nos está dando en moderado. Porque esto está teniendo en cuenta el comportamiento real de la estructura. Vuelvo y le repito, cuando un sismo le pega a una estructura, la estructura no vuelve a ser igual, pierde propiedades de rigidez, de resistencia, entonces ya no se va a comportar igual la próxima vez. Y esto tiene en cuenta eso. Listo, muchachos, hasta ahí llega la explicación de esto. Yo les voy a subir la presentación donde tengo los pasos.